¿Cuál es la manera correcta de hablar en público? ¿Será que es importante la comunicación? ¿Y cómo podemos lograr una comunicación efectiva para transmitir el mensaje a las personas, a los colegas de trabajo? Tal vez estamos hablando para alguna persona que tiene dificultad para hablar en público y con las personas. Pues hoy en Destaque nosotros hablaremos acerca de cómo ganar esa confianza, cómo lograr hablar y transmitir un mensaje claro. De esta manera estamos iniciando Destaques. Según datos recolectados, el 75% de la población mundial le genera ansiedad o miedo a hablar en público. Este es un dato muy grande porque son muchos los que padecen de este miedo. ¿Sabías también que esto es una fobia? Hoy en tu programa Destaques estaremos hablando sobre la oratoria, cómo hablar en público con confianza. Bienvenido, bienvenida. De esta manera estamos comenzando. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy bien, Priscila, me gustó mucho la manera que iniciaste el programa del día de hoy con datos importantes que reflejan cómo nosotros nos estamos comunicando, el miedo y demás a la oratoria. Un tema valioso, un tema muy interesante el que estaremos abordando el día de hoy, pero quiero aprovechar de enviar un saludo a todas las personas que siguen nuestra transmisión en vivo. Estamos hablando a las personas que nos siguen desde Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y claro que sí, el resto del mundo, porque también estamos saliendo por el YouTube. Nos buscan como Destaques, el programa queda grabado. Además de eso, estamos en ntplay.com, que es el sitio oficial de Nuevo Tiempo. Y Priscila, hoy vamos a hablar acerca de cómo hablar en público con confianza. Este es un tema valioso porque incluso las personas que buscan a colaboradores, personas que trabajan, una de las soft skills precisamente es que sepan hablar, sepan comunicarse en su entorno de trabajo y también en público. Y es interesante, Samuel, porque según datos recolectados, las personas con habilidades efectivas de oratoria tienen un 50% más de probabilidades de ascender en su carrera y obtener puestos de liderazgo. Estamos hablando que la oratoria no simplemente es hablar en público, dar charlas, sino que eso también puede ayudarte en tu vida personal, en tu vida profesional también. Exactamente, Priscila, ¿no? Es un tema valioso, es importante, pero ahí va la pregunta, ¿no? Y es nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos hablar en público con confianza? ¿Será que hay algún secreto, algunos secretos, algunos tips, algunos ejercicios que nos pueden ayudar a tener esa confianza de pararse frente al público, hablar, no sé, para tener una defensa de tesis, para hablar ahí con los colegas de trabajo, para exponer algún tema importante? ¿Cuáles son los secretos para generar esa confianza? Toda esta información te la estaremos presentando el día de hoy aquí en Destaques con una especialista, pero como siempre, producción ha preparado una nota con datos importantes para el tema del día de hoy, cómo hablar en público con confianza. Hablar en público es una habilidad fundamental en el mundo actual, donde la comunicación efectiva puede determinar el éxito personal y profesional. Según un estudio realizado por la Organización de Capacitación en Habilidades de Comunicación, Toastmasters, el 70% de las personas experimentan ansiedad al hablar en público, un fenómeno que se conoce como glosfobia. Este miedo puede ser un obstáculo significativo, no solo para aquellos que buscan avanzar en sus carreras, sino también para cualquier persona que desee compartir sus ideas y opiniones en entornos sociales o profesionales. Desde el ámbito educativo hasta el empresarial, la habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva es esencial. Ser capaz de expresar pensamientos de manera persuasiva puede marcar la diferencia entre el reconocimiento y el olvido. La buena noticia es que aunque el miedo a hablar en público puede parecer abrumador, es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y estrategias adecuadas. La confianza al hablar en público no es un rasgo innato reservado solo para unos pocos. Es una capacidad que se puede cultivar a través de la preparación, la práctica y el aprendizaje de técnicas efectivas. Es fundamental abordar la preparación mental y emocional que acompaña a la oratoria.
Los expertos sugieren que una de las claves para hablar con confianza radica en cambiar la percepción del acto de hablar en público de un momento de evaluación a una oportunidad de conexión. Muy interesantes los datos que nuestro equipo de producción preparó para nosotros. Samuel, ¿tú eres de las personas que les da miedo hablar en público? ¿Tienes alguna práctica que realizas antes de hablar, antes de dar tu discurso, para bajar los nervios, entrar con más confianza? Tengo, Priscila, y voy a dar ahí algunos secretos que tal vez pueden ayudar a las personas. Tengo unos ejercicios de vocalización, también de respiración para que uno esté relajado. Pero hoy en el programa te estaremos presentando más secretos con la especialista, porque yo no soy un especialista. Estará con nosotros en breve una magíster precisamente en toda esta área. Ella es ingeniera comercial, tiene una maestría en dirección y administración de empresas y nos va a ayudar a relajarnos para hablar en público, para hablar en la empresa y demás. Pero nosotros tenemos que ir a una brevísima pausa, amigos. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Peor error, empiezo por el error. Peor error, cuando nosotros vamos y nos presentamos, hola, mi nombre es Luz Mabel Escalera y el día de hoy les voy a hablar de qué es la oratoria. Nadie me va a escuchar. Entonces, ¿cómo hacemos una introducción impactante? Podemos empezar con un dato relevante. Glosofobia, el miedo a hablar en público. Tal vez estoy hablando para alguna persona que está pasando por esta situación y tiene ese temor de hablar en público. Pues hoy nosotros aquí en Destaques hemos traído este tema, cómo hablar en público con confianza. Estará con nosotros una especialista que nos va a dar tips, nos ayudará a comprender este tema y espero que al final del programa toda esta información te sirva, puedas poner en práctica. Yo quiero lanzar el mito o la realidad que también será resuelto en este segmento y es el siguiente. ¿Solo las personas extrovertidas pueden hablar en público con confianza? ¿Será esto un mito? ¿Será una realidad? Te lo voy a volver a repetir. ¿Solo las personas extrovertidas pueden hablar en público con confianza? Ya Priscila se encuentra con la invitada destacada del día de hoy que nos va a ayudar a responder esta y otras preguntas. Así es, Samuel. Yo me encuentro muy bien acompañada acá con la magíster Luz Mabel Escalera Delgado. Ella es ingeniera comercial, tiene una maestría en dirección y administración de empresas y es una experta en oratoria. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, magíster. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Un placer acompañarlos el día de hoy. Magíster, cuando hablamos de oratoria hay tanto que decir al respecto y yo tengo esta pregunta para usted que desde que la vi quería hacerla. ¿Alguna vez usted tuvo miedo a hablar en público? Por supuesto que sí. Y soy el vivo ejemplo de que la glosofobia existe y se puede controlar. ¡Wow! ¿Y cómo superó este miedo a hablar en público y ahora ser una experta en oratoria? Te tengo buenas y malas noticias. La noticia buena, se puede controlar. La mala, no se pierde y nunca lo vas a perder. ¡Wow! O sea que tenemos dos caminos a seguir. Entonces, este miedo nunca se va a ir, pero sí lo puedes controlar, imagino. Exactamente. El miedo nunca se va a ir. El miedo te puede paralizar. No se va. Sí lo podemos controlar con bastantes ejercicios y varios temas que vamos a ir tocando el día de hoy. Y bueno, para comenzar con esta entrevista, yo quiero compartir un dato para todos los amigos que nos están escuchando, que nos están acompañando. Y ustedes sabían, amigos, que un 75% de las personas experimentan ansiedad o miedo a hablar en público. 75%. Este número realmente es impresionante. Pero yo quiero comenzar con lo más básico. ¿Qué es oratoria? En términos simples decimos, la oratoria es el arte de hablar en público, así de simple y sencillo. Entonces, este arte se va practicando, como íbamos diciendo, pero ¿cuáles son los pasos iniciales o los fundamentales para crear un discurso? Primero, lo que debemos tener claro, un objetivo. Okay. ¿Cuál es el objetivo y a qué me refiero con objetivo? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué quieres que quede con el tema que tú vas a dar, del cual tú vas a dar alguna explicación? Segundo, tener claro cuál es tu público objetivo. Vas a trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Va a cambiar totalmente el tema de cómo te expresas, qué ejemplos puedes dar. Tienes que tener claro cuál es tu público objetivo. Una vez que tienes claro esto, vamos por crear una introducción,
crear un cuerpo de desarrollo y una conclusión. De esa forma creamos todo lo que es la parte de un discurso, como algo básico. Entonces estamos hablando de tener claro el objetivo, nuestro público objetivo. Y la tercera, ¿cuál era? La tercera va al desarrollo total de lo que es el discurso, que va a tener una introducción, un desarrollo y una El conclusión. cuerpo, llamémoslo así, del discurso. ¿Y qué hay de la improvisación? ¿Aquí también podemos improvisar? Tiene que ser un arte desarrollada la improvisación, porque no vas a Ok. tener, si bien tenemos todo el discurso estructurado, y lo debes tener, sin embargo va a haber momentos en los cuales, según el público que tú tienes, te toca improvisar. Ves Ok. que el público se está aburriendo, no estás tocando, no estás llegando como quisieras, te toca improvisar y hacer algo distinto. Entonces, sí debemos aprender a improvisar. Entonces, para eso tienes que estar muy atento al público, pero yo estoy segura que hay personas que al ver al público se ponen muchísimo más nerviosos. El público te paraliza. Quizás te pasó en alguna ocasión, cuando estás frente a muchas personas, te sientes intimidada. Y esa es parte de la naturaleza humana. Ponte en la situación, ¿qué pasa con los animales? Cuando uno está solo y hay varios animales que lo quieren atacar, lo primero que hace es ver los ojos y inmediatamente trata de protegerse. Eso es lo que nos pasa a nosotros en el tema de oratoria. Cuando tú estás frente a un público y ves tantos ojos y tú eres el centro, va ese cerebro primitivo y sientes que te van a atacar. Y por eso te pones más nervioso, no sabes qué decir y muchas veces tiendes a protegerte en lugar de hacer bien ese discurso. Y dejas todo lo que ya habíamos hablado del objetivo, del público, del cuerpo, lo dejas de lado simplemente para protegerte. Incluso yo conozco a muchas personas, magíster, y se lo comento a manera de anécdota, que el simple hecho de poner un pie en el escenario o un pie frente a personas grandes para hablar, se paralizan, pero al punto de que no pueden ni siquiera hablar. ¿Esto también se puede controlar, se puede trabajar? Se puede controlar y esto... Siempre en las capacitaciones que doy en el tema de oratoria les digo, hoy les voy a regalar 3 claves para que ustedes puedan hablar en público. Y todos esperan expectantes. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Pensando y esperando la gran receta secreta. Práctica, práctica y práctica. Es el secreto de la oratoria. Cuando nosotros practicamos, vamos a ir reduciendo el estrés, ansiedad, vamos a tener mayor facilidad de pararnos en un escenario, de hablar al público, controlar las miradas. La práctica es del maestro y aquí se cumple a cabalidad. ¿Y qué hay de las diapositivas, del uso de materiales prácticos? ¿Todo también es importante al momento de la oratoria o de dar un discurso? Relevante. Y acá va una recomendación, sobre todo para los estudiantes. Muchos creen que cuando tienen que dar una exposición, un discurso y arman sus diapositivas, es como que copiar, pegar el texto, me paro y empiezo a leer mis diapositivas. Ese es uno de los más grandes errores en el tema de oratoria. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el tema de estructurar diapositivas, te comento que es todo un tema aparte y podríamos hacer otra entrevista. Sin embargo, resaltamos qué es lo más importante de este punto. Con el tema de las diapositivas, es una herramienta que debe ser tu guía. En las diapositivas debe estar el orden lógico que debes seguir con tus ideas y clave, las palabras que te ayuden a recordar lo que tú debes decir en esa ponencia o en esa exposición. O sea, es tu ayuda a memoria esas diapositivas y debe estar palabras claves. ¿Qué pasa si tú estás hablando al público y te perdiste, te paralizaste, te despistaste? Volteas, ves tus diapositivas y como tienes palabras claves, ves una y vas a recordar lo que tienes que decir y continúas y fluyes. O sea, que tú tengas un buen material es relevante en el apoyo al tema de oratoria. Porque muchas veces hemos visto esas diapositivas que son muchísimas palabras, incluso son tan pequeñas que no se logra leer, ¿no? Todos conocemos, alguna vez hemos ido a alguna ponencia que, Sí. bueno, pasaba eso. Pero ¿cuáles podríamos decir que son palabras claves? ¿Cómo debería ser una diapositiva? Dependiendo cuál sea tu temática. Por ejemplo, si yo estoy hablando hoy de oratoria, yo tengo un orden lógico de lo que voy a hablar, entonces debería tener ahí, por ejemplo, glosofobia. Ya sé que tengo que hablar de la glosofobia y yo voy a explicar pasos para iniciar un discurso. Tengo que hablar ahora de los pasos y yo empiezo a dar los pasos. A eso me refiero con palabras claves que nos van a ir direccionando todo lo que nosotros debemos hablar en función a la temática escogida.
Muy interesante todos esos consejos que usted nos da, Magíster, para ponerlos en práctica. Pero, ¿qué hay de la manera en que comenzamos el discurso? Muchas veces hemos escuchado que lo primero que dices es lo que marca, lo que llama la atención. ¿Cómo es que nosotros podemos abrir un discurso, comenzar un discurso, para que todo nuestro público esté atento a todo lo que vayamos a decir? Muy buena pregunta. Hablábamos de una estructura del discurso y hablábamos de una introducción. Esa introducción y los primeros segundos van a ser determinantes para captar la atención de nuestra audiencia o definitivamente no hacerlo. Peor error, empiezo por el error. Peor error. Cuando nosotros vamos y nos presentamos, hola, mi nombre es Luz Mabel Escalera y el día de hoy les voy a hablar de qué es la oratoria. Nadie me va a escuchar. Entonces, ¿cómo hacemos una introducción impactante? Podemos empezar con un dato relevante, como el dato que dieron ustedes el día de hoy. El 75% de la población padece de glosofobia. ¿Qué es eso? Ya directamente todos abren los ojos y es como que quiero saber de qué se trata. Claro, y estamos hablando de segundos que pasa todo esto. Segundos. Entonces, empezar con una pregunta, excelente. Con un dato curioso como este, excelente. Y también podemos empezar con una cita que vaya a hacer referencia a todo lo que vamos a hablar. Serían 3 puntos importantes para poder iniciar un discurso. Y ahora, cuando la persona se para, yo me imagino, la persona que está entrando ya tiene, como decíamos, el objetivo, el público objetivo, el cuerpo de todo el discurso que va a dar, entra, ya sabe cómo va a abrir, pero pone el pie en el escenario y se paraliza y ya se le olvida todo. ¿Qué podemos hacer ahí? Algunas veces escuché que era bueno utilizar cartillas, por ejemplo, para seguir, o tal vez ayuda a memorias, no necesariamente diapositivas. ¿Esto también es una herramienta que sirve, que funciona? Sí, es una herramienta, el tema de las cartillas. Depende en qué situación. No en todas las situaciones va a aplicar el tema de las cartillas. Por ejemplo, si tú estás dando una conferencia, no se ve bien que tú estés con las cartillas, porque tú tienes que estar expuesto al público. Incluso se pide que no hayan los micrófonos de mano. Y mientras tengamos los inalámbricos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la libertad de expresarte y dirigirte a tu público. Entonces, en ese caso, no sería recomendable, por ejemplo, las plantillas, notas, apuntes. Depende de la situación. Sin embargo, sí es una herramienta que nos sirve para el tema de la oratoria. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te paras y te paralizas? Debemos trabajar antes de que te pase eso. Ya sabemos que tenemos nervios, que nos paralizamos. Entonces, esto se trabaja antes de que tú subas al escenario con algunos ejercicios para que frente al público, precisamente, no te pase esto. Y eso es tan importante, Magíster, porque muchas veces vamos con todas las ganas de dar el mejor discurso, de poder hablar de la mejor manera, pero como no tenemos estas herramientas a mano, lamentablemente no lo logramos, ¿no? Se nos paraliza el cuerpo, no practicamos, no se nos salen las palabras, y esta es una realidad, pero que, como usted te decía, se puede cambiar con práctica, práctica y más práctica. Magíster, al principio del programa estuvimos lanzando un mito o una realidad, y yo quiero compartirla con usted para que podamos desarrollar más esto y decir si es verdad o si es falso. Es el siguiente: solo las personas extrovertidas pueden hablar en público con confianza. ¿Es esto un mito? ¿Es una realidad? Mito. Totalmente un mito. Sí es cierto que las personas extrovertidas van a tener mayor facilidad de comunicar, mayor facilidad de conectar con la gente. Esta es una realidad. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que somos introvertidas? Y yo me catalogo dentro de ellas. ¿Qué pasa con las personas que somos tímidas? Imagínate, yo que me considero introvertida, tímida, capacito en temas de oratoria. Por supuesto que se puede, pero a nosotros nos va a llevar un poco más de práctica, porque nosotros tenemos que empezar por trabajar primero nuestros miedos y después desarrollar la habilidad para hablar frente a un público. Y esto es tan importante porque desde el principio de esta conversación, de esta entrevista, Magíster, yo siento que vimos como una luz a todas las personas que son introvertidas, que tal vez no les gusta hablar mucho, que tienen mucho miedo. Y como ya decíamos, estamos hablando del 75% de la población, que tampoco es poco, ¿no? Y si tú, amigo, perteneces a ese 25% de que no le da miedo hablar en público, pues muchas felicidades. Puedes mejorar tu oratoria con los consejos que te vamos a dar hoy. Y si es que tú perteneces a ese 75%, saca un lápiz, un papel, tu celular, computadora, lo que tengas a la mano, porque hoy te vamos a dar consejos prácticos para que tú puedas mejorar tu oratoria. Y desde ya, yo le lanzo la pregunta que vamos a estar respondiendo en el próximo bloque, Magíster. ¿Qué podemos hacer con los nervios? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar
para poder dar buenos discursos, para poder hablar bien, para comunicar la idea que nosotros queremos hacer de la mejor manera, si es que nosotros somos personas introvertidas, tal vez calladas, que nos cuesta hablar en público? Esta pregunta la vamos a responder a continuación, pero es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaques. A, E, I, O, U. Entonces tenemos que ir forzando los labios y abrir la boca. Por lo menos 5 veces media hora antes. Por lo menos. Incluso se van a dar cuenta acá los que estén muy... Continuamos, amigos, en su programa Destaques. Gracias por acompañarnos. Ya nos encontramos en la mesa del diálogo junto a la Magíster Luz y también a Samuel. Una vez más, bienvenida, Magíster. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre la oratoria, este tema tan importante. Y si tú eres una persona que le cuesta hablar en público, pues este es tu programa. Hoy te vamos a estar dando consejos que pueden cambiar tu vida por completo. Incluso te vamos a dar algunos trabajos, algunas prácticas que puedes hacer para perder este miedo. Y Samuel, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tú has tenido miedo a hablar en público o siempre has sido una persona abierta, que se comunicaba con facilidad, que nunca tuvo miedo? Priscila, tú que me conoces, ¿qué piensas? Yo pienso ¿Sí? que a ti nunca te ha dado miedo hablar en público. No, totalmente falso. Sí, tenía mucho miedo y bienvenida, Magíster, acá a Destaques. Tenía miedo, como cualquier persona. Creo que es complicado, difícil, pero personalmente algo que me ha ayudado bastante es asistir a la iglesia, porque en la iglesia, bueno, en la iglesia a la cual yo pertenezco, la iglesia adventista, tenemos muchos programas, entonces estamos participando constantemente y cuando ya estaba en la universidad, en el colegio, en los últimos cursos, las exposiciones, era un poco más fácil, pero siempre hay ese miedo, ¿no? Ese temor de equivocarse y demás. Yo te comento que a mí me pasaba exactamente lo mismo que a ti. La primera vez que pasé en público, yo le comento Magíster a nuestros amigos, ahí también Samuel, fue para cantar una canción en la iglesia. Yo también soy parte de la iglesia adventista. Y recuerdo que pasé, me había aprendido la letra completa. ¿Y se te olvidó? Se me olvidó. Más bien estaba con una amiga que cantó mis solos, cantó mis partes. Incluso en el coro, me acuerdo que yo me sabía el coro de memoria. No le achunté a ni una palabra. Ninguna palabra la dije bien, así que realmente fue una experiencia muy, bueno, en ese tiempo muy terrorífica para mí, porque ya no quería pasar otra vez al frente, no quería pasar a la iglesia a dirigir otra vez cantos, pero con el tiempo, como ya íbamos comentando, ya fui practicando y ahora aquí estoy dirigiendo un programa. Dejamos una pregunta al aire, Magíster, y siento que va muy bien con toda esta situación, respecto a todas las personas que como nosotros, como los tres en realidad, sí sintieron miedo a hablar en público alguna vez. ¿Qué ejercicios nosotros podemos realizar para perder este miedo a hablar en público? Muy bien, referente a esto. Primero, lo que habíamos mencionado, se puede reducir esa ansiedad, se puede reducir el nerviosismo, no va a desaparecer y es algo que se tiene que ir trabajando. Antes de los ejercicios, un primer punto, que es lo que he identificado mucho, sobre todo en los jóvenes, que es el tema de no tener dominio del tema. Cuando tú no tienes dominio del tema, te estresas muchísimo más y tienes mayor facilidad de quedarte en blanco y no poder articular palabra alguna. Lo poco que sabías se te borra olvida, ¿no? en ese momento. Exacto. Entonces, primero, dominio del tema. Si no tenemos dominio del tema, déjenme decirles que nada nos va a servir, ni los ejercicios, ni lo que vamos a ver ahora. Importante ese Nada aspecto, nos sirve. muy importante, ¿no? Y ustedes hablaban, y antes de entrar ahí a los ejercicios, que sé que los amigos están esperando ahí con ansias, cómo nosotros podemos hacer ejercicios que nos ayuden a estar incluso hasta más relajados, hablar y mejor. Usted hablaba, Magíster, en el anterior segmento acerca de la improvisación, ¿no? Y creo que va muy bien en este aspecto de que hoy en día no necesito prepararme tanto, le doy simplemente una lectura, porque al fin y al cabo puedo improvisar, ¿no? Y esto es algo creo que del día a día con las personas. ¿Qué podemos decir para reforzar este aspecto de que uno necesita estudiar, de que incluso las personas más capaces estudian, ¿no? Porque estamos hablando de oradores con mucha experiencia, que no es que porque tengan experiencia no necesitan estudiar y van a improvisar. ¿Qué podemos decir al respecto, Magíster? Primero, aclaramos un punto ahí. Muchas veces pensamos que cuando tenemos que dar un discurso y va a ser de 1 hora, debo prepararme más. Y si tengo que dar una exposición, pero va a ser 5 minutos, nada más, con una leída basta.
Cuando el tiempo es más reducido, es cuando más debes prepararte y estudiar, porque la información debe ser concisa, bien preparada y debes decir todo lo que debías en 1 hora en 5 minutos. Así que dejemos ese mito, ¿no? Exacto. 5 minutos, una leída y ya está. Mientras más corto es el tiempo, más debes prepararte y más debes estudiar. Primer aspecto. Ahora, referente a la improvisación. En la oratoria es muy bien recibida el tema de la improvisación, pero tiene que ser una improvisación educada y practicada. Y es algo que yo les digo a mis estudiantes. Necesito una buena improvisación. No necesito nuevos autores. No puedes inventarte algo, teorías, conceptos que no Claro. existan. Pero sí puedes improvisar cambiando el orden. Quizás en el momento das un ejemplo que no estaba programado. Sí es muy bien recibida la improvisación. Pero improvisación tiene que ser también trabajada para que podamos tener y fluir en el momento de las presentaciones. Y aquí Excelente, ¿no? volvemos a este punto tan importante que es el dominio del tema, ¿no? Que realmente sepas tu tema de pies a cabeza para poder improvisar. Ahora, si es que no domino el tema, pero si es que tengo un documento, por ejemplo, algo escrito, una cartilla, ¿será que simplemente puedo parafrasear y ya? No es lo correcto. Algo que considero es ético de un orador o de una persona que se va a presentar ante un público es ser muy honestos, muy responsables en el tema de la preparación que uno tenga. Algunos pueden tener facilidad de palabra y les fluye y les nace, pero no por eso puedo abusar de me voy a una cartilla, apuntes y digo lo que se me venga a la boca porque lo digo bien y suena bonito en mi boca. Entonces considero que eso es hasta poco ético hacerlo. Que muchos lo hacen, pero es poco ético y no es correcto hacerlo. E incluso estamos hablando acá de la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales, ¿no? Especialmente, bueno, las personas que trabajamos en la televisión, en algún medio de comunicación, los docentes, los maestros, ¿qué responsabilidad tienen al momento de transmitir ese mensaje? Y a veces por la improvisación nosotros podemos dar otro mensaje. Entonces creo que, Exactamente. como usted decía, es algo ético, es algo de conciencia, es algo que tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero no sé tú, Priscila, yo quiero ir a la parte de los ejercicios. Yo Estoy también. ansioso para ver, porque siempre se escucha, ¿no? Antes de dar un discurso, no sé, tienes que respirar, levanta las manos, cierra los ojos, piensa en algo bonito. No sé si esto se aplica, no se aplica. ¿Qué ejercicios nosotros podemos tener, Magíster? Bueno, tenemos varios. Para ir directamente a la parte práctica, y es a lo que nos interesa. Cuando nos ponemos nerviosos y a veces nos paralizamos en el escenario, no sé si a ustedes les pasó, quizás a muchas personas que sí nos están viendo, pasa que cuando te pones tan nervioso, incluso la parte de nuestra mandíbula se atrofia. Ujú. Entonces, esa es una realidad. Todo esto, así como se nos pueden entumecer los hombros, la espalda, también la mandíbula. Entonces, no vas a articular las palabras como quisieras y el sonido no va a salir como debería, Claro. ¿no? Entonces, ahí viene un problema, que a veces, si bien haces tu discurso, ni siquiera puedes vocalizar bien. Para esto nosotros les decimos, ejercicio. Todo esto es antes de que te subas al escenario. ¿Con cuánto tiempo de antelación, solo para ir recalcar? Si tenemos a las 9 la presentación, un ejemplo, ¿a qué hora tendríamos que empezar a hacer todos Media estos hora, ejercicios? por lo Unos menos. 30 minutos Sí. antes. Primero, Muy bien. que también para bajar el estrés, llegar temprano. Claro. Que tú estés Importante. antes, veas Sí, que sí, todo sí. está en Aspecto orden. clave, ¿no? La puntualidad, ¿no? Clave, que todo funciona, equipos, si vas a usar diapositivas, computadora, data, lo que tengas que usar, que todo esté bien. Eso ya te baja el estrés. Todo está funcionando a la perfección. Y ahora me puedo ir a hacer mis ejercicios. Tengo media hora antes de entrar a escenario. Cuando ya estamos en esa media hora, se pueden ir al baño, un lugar solitario donde ustedes estén solo con ustedes y nada más. Porque si alguien nos ve a hacer los ejercicios, no va a entender qué estamos haciendo. Y quizás nos ponen más nerviosos porque nos dicen estos locos y qué están haciendo acá. Entonces, algo para vocalizar y primero destrabar la mandíbula, la lengua, incluso que nos pasa. Retornamos a kinder y vamos a ir a repasar las vocales, pero repasamos las vocales exagerando y gestualizando mucho. Entonces yo hago el ejercicio y tal vez luego Priscila me acompaña Muy bien, Claro que sí, sí. sí. para que hagamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer el tema de las vocales muy pronunciadas. Entonces hacemos como que un A, E, I, O, U. Entonces tenemos que ir forzando los labios y abrir la boca. A ver, Priscila, vamos. Vamos. A, E, I, O, U. Y sí Muy siento bien. cómo se va. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia que diferencia. se siente al hacer las vocales. ¿Cuánto tiempo es que es recomendable hacer esto? ¿Solamente una pasada de...? Por lo Ah, menos 5 veces, Ya. media hora antes. Por lo menos. Incluso se van a dar cuenta acá los que estén muy estresados y muy nerviosos, hasta pueden sentir
como no sé si a alguna les ha pasado cuando mascan mucho tiempo un chicle, Sí. que hasta Ujú. sienten Toda acá esta parte un... de- O cuando uno ríe demasiado, Un dolor, ¿no? o cuando ríe Siente ahí demasiado. un poco de agujetas, como mascurca, una molestia, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta pueden sentir ese tipo de molestia. Quiere decir que estaba demasiado contracturado por acá. Entonces, ha empezado a hacer eficiencia el ejercicio. Si yo sé que sufro de esto, no lo voy a hacer media hora antes. Tendría que estarlo haciendo días antes, cuando yo sé que este problema importante. es serio en mí. Y aquí viene el tema del autoconocimiento. Claro. Entonces, si yo sé que esto no es tan acentuado en mi persona, para que yo esté con mayor libertad en el momento de la presentación, lo hago media hora antes, mis 5 prácticas y estoy listísimo. Perfecto. Y además de eso, Magíster, ¿tenemos algún ejercicio, no sé, para respirar las manos? Algo muy común, Priscila y amigos, es que nos transpira las manos, ¿no? Y la mano a veces está mojada O incluso y la respiración frente. está así como muy acelerada y demás. Si bien este ejercicio nos ayuda a vocalizar, pero en el aspecto respiratorio, no sé, en el aspecto de las manos, algo para relajarse, Magíster. Claro que sí. Hacemos ejercicios de respiración. Ahora, con los ejercicios de respiración vamos a tener uno que es muy sencillo, que va con lo siguiente. Nosotros vamos a hacer lo que es la respiración abdominal y muchas veces cuando decimos, vas a meter aire y necesito que metas mucho aire, lo primero que hacen, y esto es erróneo, es Inflamos los inflarme pulmones, ¿no? los hombros, Los ¿no? hombros, claro. No, no necesitamos eso. Necesitamos que el aire vaya al estómago. Entonces, se tiene que inflar el estómago. Entonces, metemos mucho aire y tocan y tenemos que hacer que el aire llegue al estómago. Retenemos ahí como 5 segundos y luego vamos a ir soltando poco a poco. Y también esto hacemos 5 repeticiones. Pero tenemos que soltar todo, así que salga todo. O sea, lo último que quede, soltamos. Y tenemos que hacer estas 5 repeticiones. Se relajan, ahí ya vamos a estar mucho más relajados. Y después, ¿qué hacemos? Los hombros. Entonces, vamos a ir haciendo el movimiento de los hombros, circulares hacia atrás. Podemos hacer este ejercicio ahí a nuestros amigos que están viendo Sí. Destaques. Y aunque no tengan que hablar en público, les aseguro que les va a relajar. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, hacemos el movimiento de los hombros y un poco luego con el cuello también. A un lado, al otro. No, es muy efectivo, ¿no? Incluso Priscila? escucho cómo suena. Estás muy estresada, ¿no? Exactamente, suena. Y en ese momento estamos listos para entrar al escenario. Yo estoy anotando acá todos los puntos que ustedes nos da, Magíster. Primero practicar las vocales, respiración, mover los hombros, el cuello, para poder tener una oratoria buena, entrar más relajados. Pero muchas veces ya ha pasado que tú entras a dar el discurso y se te va todo. Ves a la Te gente olvidas y total, te ¿no? Y olvidas. te pones súper Y yo nervioso. estoy segura que a todos nuestros amigos alguna vez les ha pasado eso o incluso peor. Y siempre hay ese típico consejo, no, pero tienes que imaginarte que no hay nadie o irte a tu lugar feliz como si estuvieras hablando solo. ¿Qué es lo que podemos hacer si es que nos pasa esto? Entramos, ya hicimos todo, dominamos el tema, pero al momento de ver la gente se nos olvida todo. Muy bien. A ver, primer detalle. Vamos a recapitular lo que habíamos hablado, que es dominio del tema. Cuando tenemos dominio del tema, esa paralización debería ser 2-3 segundos y no debería durar más. Cuando no hay dominio del tema, esto sí ya puede ser permanente. Claro. ¿No? Entonces, partimos del dominio del tema. Ahora, ya estás al frente, ya estás ahí y te olvidaste todo. Un primer recurso. Siempre les recomiendo en el tema de oratoria, discurso y demás tener un vasito de agua a mano. Entonces, ¿qué hacemos? Me paralicé, permitido para cualquier orador, expositor. Agua. 2-3 segundos valiosos que pueden hacer que tu memoria se ponga a 1000 y puedas retomar el discurso. 1 podría ser, tomé mi sorbito de agua y no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Algo que sirve mucho es el tema de la visualización. Tú tienes que visualizar de que todo está saliendo perfecto, todo está excelente y las cosas van a fluir. Porque si en ese momento tú visualizas de que todo está mal, me están mirando, me estoy equivocando, me van a juzgar, me van a criticar, no vas a poder salir de ese shock, que son segundos. Claro. Son segundos. Exacto. Entonces, tu agua, primer recurso. Segundo recurso puede ser directamente que mentalices en ese momento que todo está bien. Tú sabes, la confianza en ti mismo es fundamental. Yo me preparé, yo sé, yo estoy listo para este momento. Y si tienes apoyo en diapositivas o cartillas, lo que les decía, la palabra clave, ves y sabes con qué debes continuar.
Ahora, licenciada, vemos a muchas personas que al momento de pasar o incluso nosotros mismos comenzamos a frotar las manos, a agitarla, vemos que nuestro cuerpo está muy duro. Esto es el lenguaje corporal y es de lo que quiero hablar en el próximo bloque. ¿Qué es el lenguaje corporal? ¿Cómo puede beneficiar o incluso arruinar alguna de nuestras presentaciones? Si quieres saber más de esto, quédate con nosotros porque enseguida vamos a estar tocando este punto tan importante cuando hablamos sobre oratoria. Pero antes, si tú quieres profundizar el estudio de la Biblia, presta mucha atención al consejo que te vamos a dar hoy. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo Creo Revelando la Palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Al regresar en Destaques. Importante, si tú no tienes contacto visual, no vas a lograr conexión con tu audiencia. Entonces, debemos tener el contacto visual. A esto nosotros le llamamos la trifocalización. Es más sencillo de lo que suena. Simplemente en el auditorio que estés, en el audio, Continuamos amigos en su programa Destaques. Hoy estamos hablando de la oratoria, cómo hablar en público con confianza. Estamos en este último bloque de tu programa Destaques. Estamos sentados junto a la Magíster Luz. Una vez más, bienvenida Magíster. Y junto a Samuel dejamos una pregunta al aire. Y yo ya quiero que nos pueda responder esto, porque muchas veces vemos cuando están gente hablando en público o incluso nosotros mismos cuando estamos dando algún discurso o palabras alusivas o algo por el estilo, comenzamos a tener estos lenguajes corporales, llamémoslos así, de comenzar a frotar las manos o incluso las personas que caminan sin parar dentro del escenario. Tal vez esas personas sí dominen su tema, tengan cosas buenas que decir, tengan un objetivo, un público objetivo, todo el desarrollo del discurso como tal, pero ¿cómo podemos manejar el lenguaje corporal? Y sí es importante también, Claro, Magíster, sí es esto del lenguaje importante. corporal. definitivamente. Les comento que muchos autores nos dicen que el 85% de lo que tú impartes cuando estás hablando es corporal y que el restante es verbal. Entonces, Wow. habla más tu cuerpo que tu boca. Por lo Exacto. tanto, es muy importante lo que acabas de mencionar. Algo muy típico que pasa cuando nosotros empezamos a preparar personas para que hablen en público. El frotarse las manos, los que portan un anillo, típico que empiecen a Sacarlo, jugar, meterlo. girar el anillo. Y hay muchos que empiezan, y yo le llamo el efecto tamborcito, que con el pie, ta, 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 y empiezan a mover, ¿no? El Y empiezan piso, a ¿no? hacer Sí. eso, el piso. Primero debemos identificar lo siguiente. Hay algunas personas que tienen un canal de aprendizaje kinestésico. Es decir, son aquellos que aprenden haciendo con las manos. Y por eso los pies se empiezan a poner intensos y se empiezan a mover, necesitan. Entonces, con estas personas, ¿qué es lo que hacemos? Les recomendamos desplazarse un poco más en escenario, que caminen un poco más cuando hablan y así van a drenar esa energía porque son kinestésicos. Entonces, también hay que entender eso y conocernos cuál es nuestro canal de aprendizaje. Ese es un factor. Ahora, cuando estamos hablando en público, a veces sentimos que las manos nos estorban porque no sabemos qué hacer con las manos. Las pongo atrás, las cruzo, En el las bolsillo. froto al bolsillo. Ujú. O sea, ¿qué hago con mis manos?
Por ejemplo, esto es un consejo para novatos que estamos empezando en el tema de oratoria. Hoy estamos con conceptos disruptivos, más allá de todo lo que sea correcto y formal. Es que te ayuda a que tú fluyas y puedas expresarte mejor. Por ejemplo, ¿me prestas tu lapicero? Claro que sí. Muchas gracias. Algo que les recomendamos, tener un lapicero en mano. Cuando tú estás hablando, que tú tengas algo en mano, verás cómo te ayuda a que fluyas con tu exposición, porque ya no sientas que tus manos te estorban, tienes algo que sujetar. Entonces, por lo menos que estés sujetando algo, te va a ayudar a que tú fluyas y que no estés escondiendo, que no sepas qué hacer con las manos. Entonces, un buen tip, tener un bolígrafo. Hay muchos que van a decir, no, no puedes tener un lapicero. Si a ti te ayuda a fluir y tener una buena exposición, hazlo, Claro. hazlo. Exactamente. Entonces, tengan un lapicero en mano. Y un tip sencillo y práctico para que nosotros podamos poner en práctica. Pero, Magíster, ¿qué hay del contacto visual? También es importante el contacto visual. Y de hecho, ¿no? Cuando hablamos de todos estos aspectos, algunas personas cuando nos ponemos nerviosas bajamos la vista, ¿no? O no Sí. queremos mirar a las personas, miro arriba, miro al fondo. ¿Es importante el contacto visual? Importante, si tú no tienes contacto visual, no vas a lograr conexión con tu audiencia. Entonces, debemos tener el contacto visual. A esto nosotros le llamamos la trifocalización. Es más sencillo de lo que suena. Simplemente en el auditorio que estés, en el aula que estés, en el ambiente que estés, dividimos en 3 partes. 1, 2, 3 partes. Entonces, como ya tienes dividido en 3 ese ambiente, lo único que hacemos es tratar de hacer conexión con las 3 partes cuando tú estás hablando. De forma paulatina ir con una parte, con la otra, y no necesariamente tenemos que hacer el contacto a veces visual. Que tú vayas con la mirada sobre la cabeza, pero que tú estés mirando a ese lugar, Claro. va a simular de que tú estás hablando con todo el auditorio y puede empezar que estás mirando a la persona de atrás. Claro. No saben a quién realmente estás mirando y estás generando el contacto sin ponerte nervioso mirando directamente a los ojos a una persona. Muy bien, aprendimos una nueva palabra, ¿no? Trifocalización, ¿verdad? Exactamente. Y solamente hay para recomendar no hacerlo como robot, ¿no? Porque Sí. podríamos pensar, mirar como Directamente. un robot y ahí se ve medio extraño y medio raro, ¿no? Ahora, hablando sobre la oratoria como tal, ¿solamente nos ayuda en el momento de dar discursos, presentar un tema, o es que abarca más áreas de la vida? Es algo que siempre les digo a las personas que vienen a prepararse para el tema de oratoria, que generalmente lo hacen para defensas de proyectos de grado y titularse. Ujú. La oratoria es importante en todas las facetas de nuestra vida, desde niños hasta adultos. Algunas veces les digo, si tú no sabes de oratoria, puede que estés perdiendo el amor de tu vida. ¡Wow! ¿Verdad? Si tú no sabes expresarte y no te atreves a hacerlo, puede que te estés perdiendo el amor de tu vida. O sea que la oratoria nos sirve en todas las facetas de nuestra vida, estudiantil, laboral, familia, en todo. Lo aplicas en todo. Incluso hasta para conseguir un buen trabajo, ¿no? Hay muchas Sí. personas que pueden ser unos cracks, como nosotros decimos de manera Sí. coloquial, pero al momento de ir a pedir un trabajo, de tener una cita, una entrevista, son tímidas, no pueden expresarse. Qué importantes son los consejos que le estamos dando el día de hoy. Y si me permites, Priscila, me gustaría un poquito retomar al inicio de la entrevista con la Magíster, porque mencionó algo que es clave, ¿no? Incluso nosotros podemos ver hasta en las películas, ¿no? Si al inicio, en los 15, 30 segundos, dicen los estudiosos, no capta tu atención, ya no ves la película, ya no asistes la charla que estabas viendo o no prestas atención a la presentación. Y usted mencionó, Magíster, 3 aspectos claves para captar la atención de las personas en los primeros 10 o 15 segundos, ¿no? Yo lo anoté y decía uno que era a través de una pregunta, a través de un dato curioso o a través de una cita. ¿Podemos un poquito explicar, dar incluso hasta más ejemplos al respecto? Porque esto es clave, ¿no? Queremos que nos atiendan, queremos que la persona esté prestando atención a la información que vamos a brindar, pero el inicio es clave. Exactamente. Ese inicio va a hacer que nosotros atrapemos esa audiencia en función a la temática que vamos a presentar. Por lo tanto, los puntos que habíamos mencionado van a ser relevantes. Es más, si ustedes revisan videos de YouTube, van a ver que muchos YouTubers usan precisamente esta herramienta y nos van a poner las famosas. Hoy te presento las 5 claves para que tú seas un emprendedor exitoso. Entonces, quiero saber las 5 porque Claro. yo quiero estar ahí. Ese número no marca la diferencia, no capta tu Claro. atención. O sea, ya sabes que son 5. Y cuando empiezan te dicen, no, y la 5 es la mejor, para que tú te quedes hasta el Claro. final. Al final. ¿No? Y te dicen, y la 5 es la mejor. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver esto. Ahora,
¿Sabían ustedes que en Latinoamérica 7 de cada 10 emprendimientos fracasan? Imagínense, si yo estoy en el proceso de emprender, 7 de cada 10 fracasan. Y este es un dato real, Claro. ¿no? Entonces, 7 de cada 10 fracasan. Esto me interesa saber para ver qué pasó o por qué. ¿O qué puedo hacer, no? Pero a la vez tiene que ser un dato real, no inventado, ¿no? Ojo con eso. Correcto, correcto. O sea, este tiene que ser un dato real, que obviamente lo vayamos a demostrar, lo vayamos a explicar de una manera más amplia en todo el contenido que vayamos a desarrollar. Justificar, explicar. Eso tiene que ser dato real. Claro. No puede ser una invención, ¿no? Soy simplemente por llamar la atención. Ahí perderíamos toda la credibilidad. Exactamente. Esto me parece muy interesante. Se me viene a la mente una charla que yo asistí cuando era más jovencita, que era de jóvenes líderes del mañana. Y recuerdo que la presentadora, la oradora, entró y comenzó diciendo, no tienes experiencia, tú no puedes. Y cosas que nos decían generalmente a nosotros los jóvenes líderes que queríamos hacer nuevas cosas, ¿no? Y todos se sintieron tan identificados con esas frases que tantas veces nos habían dicho alguna vez y nos llamó la atención tanto que todos comenzaron a prestar atención. Y me pareció interesante porque la chica no dijo su nombre hasta el final de la presentación. Terminó de dar todo, nos dio unos tips como entrar en empresas, cómo poder hablar, diferentes cosas. Y al terminar dijo, mi nombre es tal, tal, y bueno, estoy aquí en la charla tal. Y todos se quedaron tan impresionados de cómo en los primeros 10 segundos nos había llamado la atención con frases que eran tan pequeñitas, pero que realmente nos marcaron mucho y bueno, a mí personalmente Te marcó, ¿no? me marcó, toda la entrevista me marcó. Así que este punto es muy clave, el poder captar la atención de nuestro público. Pero bueno, amigos, es momento de continuar. Ya estamos terminando con tu programa Destaques. Estamos a pocos minutos de terminar. Pero antes tenemos que hablarte de una familia del todo especial, la familia de Los Ángeles de Esperanza. Así que presta mucha atención. Por supuesto, amigos, y es que yo quiero comentarles acerca de un proyecto maravilloso que tenemos, una familia muy querida, que son nuestros Ángeles de Esperanza. Estos amigos que con su ayuda y sus donaciones financieras nos permiten llegar cada vez más a más personas, a más países, con la información relevante que tenemos de salud, de ciencia, de espiritualidad y por supuesto de la palabra de Dios. Pertenecer a esta familia es muy sencillo. Tú puedes ayudarnos a continuar trayendo más información y más buenas noticias a todas estas personas ingresando en este momento al sitio web que aparece en pie de pantalla, angeles.nuevotiempo.org. Te lo reitero, si es que tú estás recién sacando el dispositivo, puedes ingresar en tu computador angeles.nuevotiempo.org. Ingresando en este sitio tú vas a conocer acerca del proyecto de Ángeles de Esperanza, cuál es nuestro alcance, a qué se dedica, pero también vas a encontrar la forma en que tú puedes ser parte de esta familia de donación financiera. Con tu aporte salvaremos a muchos más. Con tu aporte llegaremos a muchas más personas. La donación no tiene un monto específico. El monto lo pones tú, pero la bendición es inmensa para cada persona que recibe cada contenido que Nuevo Tiempo tiene. Nuevamente te lo reitero, angeles.nuevotiempo.org. Es momento de continuar con la temática de hoy en Destaques. La invitación ya está hecha para que tú puedas ser un ángel de esperanza, porque con tu donación nosotros podemos continuar transformando vidas. Samuel, hoy estuvimos tocando un tema del todo interesante, la oratoria, cómo hablar en público. ¿Cuál fue el tip, el consejo que más se te quedó? Yo, Priscila, ya estoy con mi lapicero, porque realmente este tip creo que es muy valioso, es bien sencillo, pero te ayuda incluso perder la distracción, a estar más relajados. Si tal vez no han visto todo el programa y quieren saber de qué se trata, pueden ingresar al YouTube, nos buscan como Destaques, el programa queda grabado y van a encontrar ahí en un segmento este tip bastante valioso. Yo me quedo con el tip de respirar. Yo sé que es algo tan corto, quizás que no lo tomamos mucha importancia, pero cuando nosotros respiramos y nos tomamos tiempo para pensar, para relajarnos, para olvidar todas aquellas cosas que nos están interrumpiendo, llamémoslo Claro. así, de dar nuestro discurso bien, realmente hace la diferencia. Magíster, gracias por acompañarnos hoy. Yo quiero preguntarle cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos, qué consejos podemos darles a todos nuestros amigos que pertenecen a este 75% de personas que les da miedo hablar en público. Excelente. Como habíamos mencionado, el tema de la oratoria es tan amplio. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en aquellas personas que están dando los primeros pasos y que nosotros los vamos a impulsar a que lo sigan haciendo.
Primero, el tema de la oratoria es demasiado importante y relevante en todas las facetas de nuestra vida. Para usted que es estudiante, que es ama de casa, profesional, en el área que se esté desenvolviendo, necesita de oratoria. Podríamos estar perdiendo el trabajo de nuestros sueños, el amor de tu vida, la conexión perfecta que quieres con tus hijos. O sea, podrías estar perdiendo esos valiosos momentos por no saber de oratoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Primero, atreverte a hacerlo. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos miedo de hablar en público? Evadir hacerlo. Si alguien lo puede hacer por mí, está perfecto. Hazlo tú, dilo tú. Primer reto que les dejo el día de hoy. La próxima vez que haya una oportunidad de hablar en público, que alguien dé las palabras, que alguien dé las instrucciones o lo que sea, decir yo. Ese va a ser tu primer reto. Atreverte a decir yo lo hago y yo hablo en público. Entonces, ese es uno de los primeros retos. Y que el gran secreto compartido el día de hoy, práctica, práctica, práctica. La práctica hace al maestro. Mientras más logres practicar y enfrentarte a público, mejor lo vas a poder hacer. Empecemos entrenando en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de familia. Entonces, dar mis opiniones, más allá de lo que me puedan decir, si están de acuerdo o no y de ser juzgada, entonces, atrevernos a hacerlo. Practiquemos en nuestro entorno más cercano y familiar, donde me siento cómodo. Y de esa forma vamos a ir fluyendo luego en otro tipo de escenarios. Entonces, yo les insto a que practiquen, se paren frente a un espejo. Todos tenemos hoy los teléfonos con cámara. Si no quiero hacerlo con mi familia ni mis amigos, pongo el celular y me grabo. Puedo dar ahí un consejo a los papás que hoy están en contra de que los hijos hagan TikTok. Obviamente supervisen el contenido que ellos generan. Es muy bueno el día de hoy para que ellos pierdan el miedo a las cámaras y hablar en público. Entonces, fomentemos estas actividades buenas y sanas y verán cómo van mejorando a través del tiempo. Esto es de práctica, nada milagroso, nada que me lea un libro y mañana lo haré excelente. Simplemente practicar. Práctica, excelentes Yo me consejos. quedo con esas 3 palabras: practicar, practicar y practicar. Para todos los amigos que en este momento nos están acompañando, hoy estuvimos hablando sobre la oratoria, cómo hablar en público con confianza. Y quiero recordarte que este programa está grabado. Tú puedes encontrarlo en ntplay.com. Envíe el programa a las personas que sabes que necesitan escuchar esto. Y también tú, anota todos los puntos para poder mejorar tu oratoria y hablar en confianza en público. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias, Samuel, por Magíster, acompañarnos. Amigos, aquí terminamos con el programa. La invitación es a que continúes en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.